Hola a todos, buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. Hola. Ya, bueno, bienvenido a la sesión a la última, creo que es la última sesión de consulta antes de la evaluación de mañana y de la entrega de la HT2. Si ustedes quieren, para que esto sea más ordenado, pueden ir levantando la mano y yo les voy dando la palabra y me van haciendo las consultas respectivas. Ya, Benjamín, dime. ¿Se me escucha, profe? ¿Aló, aló? Sí, se escucha. Perfecto. Profe, ¿sabes que estaba haciendo la HT2? ¿Ya? Y llegué a la parte que había que sacar el valor y el error de una pendiente y del coeficiente de posición. Ahí, en ¿Ya? ese. Valor y error, en la 4. Esto. Entonces, el valor de la pendiente me da 4,1 y el coeficiente de posición me da 0,001 y algo. ¿Ya? Entonces, bueno, como explicaban, a partir del error uno tiene que poner la cantidad de decimales. Así es. Entonces saco el error y me da 0,08. ¿El Esas error de dos la decimales. pendiente? No, el de la posición B. Posición de Ya, posición B. Y arriba, cuando, bueno, lo dejo con dos decimales, me queda 0,00. así es. Entonces significa que no hay error. O sea, no hay un valor de coeficiente de posición. No, es un valor, lo que pasa es que el valor es cero, pero ese es el valor, te quedaría 0,00 más menos 0,08 según lo que tú me indicas. Sí. Pero mi pregunta era esa. ¿Se puede quedar 0,00? No hay Y claro, problema, entonces. o Ah, sea, que te dé cero, yo creo que es bueno, porque hay tipos de relaciones, por ejemplo, ¿qué es lo que estás graficando tú? El periodo al cuadrado en función del largo. Eso quiere decir sí. que cuando el largo es cero, el periodo es cero, porque claro, si tú tienes largo cero, no vas a tener ningún péndulo para que oscile, ¿ya? Ujú. Experimentalmente eso es difícil de obtener, ¿ya? Que te dé justamente como la teoría. Por eso tiene un error ahí de 0,08. Si te dio cero es porque es un buen ajuste, ¿ya? Pero claro, el coeficiente de posición te pudo haber dado diferente de cero, lo que no implica que esté mal, sino que implica que en la aproximación que tú usaste en la recta, que te unió esos puntos, quizás no fue tan buena debido a los datos experimentales y no te dio el coeficiente de posición igual a cero, pero eso es lo que te debería dar, Ya, perfecto. ¿ya? Profe, y otra duda, que también es de los gráficos. Sí, Que hice gráfico, pero igual me queda un espacio a la izquierda. O sea, el gráfico por mí empieza desde el 0,40, por ejemplo. Desde el 0,40 para atrás está todo vacío. ¿Hay alguna manera que pueda eliminar eso y que nomás empiece el sí. 0,40? Que ¿Estás desde quede. el computador o desde algún Sí, dispositivo móvil? Si quieres me compartes pantalla y lo vamos viendo, porque lo que yo te diga le puede servir a los otros, ¿ya? a ver, Y que tengan el mismo problema. ¿se ve ahí? Así es, se ve. Ya. Así, por ejemplo, esto de Ya, tú acá. quieres ajustar el rango horizontal, ¿cierto? El rango del Sí, o eje de sea, la que variable empiece como independiente. desde acá. Sí. Ya, para hacer eso, lo que tienes que hacer es hacer doble clic en los numeritos del eje, en cualquiera de los numeritos del eje. Y ahí Ahí. te aparece al lado, ¿viste? Te aparecen y te vas a las tres rayitas que son los ajustes del eje. Opciones de Ya, eje. ya. Y ahí fíjate que están los límites, va desde el 0 al 0,9. Entonces tú quieres que parta de cuánto, no sé, 0,35 quizás, Pero, ya. o Sí. 0,3, no sé, pues desde 0,3 ya es Ah, como razonable. ahí, pero ahí lo hice. Ahí lo hiciste. Y lo mismo para el eje vertical, ¿ya? Ojo, que en tu Ujú. ecuación experimental el eje Y, eso estaría incorrecto, porque en la ecuación experimental ¿Verdad? debe ir las Sí, variables que tú estás graficando. gracias, profe. Sí, Ahí, sí. eso. Lo Bueno, le mismo, puse largo, sí, en longitud. el gráfico al segundo va sin título, entonces hay que eliminarlo. El título no va. Hazle clic. Ahí. Ahí era, no era este. Ahí eso No. es. El título, el título. Sí, ahí está. Listo. Sí, Y lo fue mucho. mismo puedes hacer para ajustar el eje vertical. Del Doble mismo clic. gráfico del de arriba, porque fíjate que Ah, todos tus datos están achoclonados allá arribita. Entonces, ujú. ahí, no sé, pues ahí tú decir algo que sea más o menos Desde el razonable uno por ahí. desde el uno. Y ahí se ve mucho más razonable, ¿cierto? Perfecto. Eso era, profe. ¿Dejo de Ah, compartir ya? sí, Muchas gracias, igualmente. de nada. Ya. ¿Quién sigue? ¿Alguien tiene más dudas? Que vaya levantando su mano. Ya. Juan, dime. Profe, creo que ya tengo todo hecho, así como ¿Ya? completamente, pero
me pareció raro que el error, el porcentaje de error comparativo, me ¿sí? dio casi 100%. ¿Eso es normal? El que te dé el error, o sea, eso va a depender de la calidad de tus datos experimentales. En este caso, como ustedes no tomaron los datos, sino que son datos que se les entregaron, me parece un poco raro que te dé 100%. 100%, por ejemplo, es que tú tengas que medir la aceleración de gravedad, que sabemos que más o menos es 9,8, por ahí un poquito menos, y te dé el doble, o te dé la mitad, te dé 4, 4,9, o te dé 19. Eso es un error de 100%. ¿Eso es lo que te dio la aceleración de gravedad? No, de hecho, me dio mucho menos. Me dio como menos de 1. Entonces, hay algo malo ahí, porque, o sea, yo creo que hay algo malo porque te da demasiado lejos. Si quieres, me compartes tu hoja y lo vamos viendo y encontramos el error. ¿Ya? Si quieres, si es que no, No, no. no puedo compartir porque se me cierra el Zoom. Ah, ya, bueno, entiendo. Ya, pero mira, acá. Profe, tengo ¿Sí? un error parecido y creo que puedo compartir pantalla. Ya digo, veámoslo contigo entonces. Quizás le sirva a Juan también. Pero me parece extraño, Juan, de que el error te dé 100%, porque los datos creo que no están para que te dé tan lejos. Ahí se ve. ¿Sí? Sí. Eso yo creo que es un indicio. Mira, tú tienes los Ah, mismos errores en el gráfico de lo que me acaba de decir. sí. Es que llegué un poquito tarde, llegué 5 minutos tarde y no entendí qué estaban explicando antes. Sí, estaba explicando justamente cómo ajustar esos datos para que no quedara. ¿Ya? Ahí, ¿Y recuerden, ¿sí? Dime. cómo se puede arreglar? Haciéndole doble clic a los numeritos del eje que quieres ajustar. Por ejemplo, el eje X es el que tiene demasiado espacio en blanco, se pierde todo. O sea, hazle doble clic a los numeritos, Ahí. ahí y ahí. Ahí fíjate que va desde 0 a 0,9. Entonces ahí lo cambias, que se vea más o menos razonable. El 0,9 yo creo que está bien. El que tienes que ajustar es el otro, ese, el mínimo. ¿Cuánto le pongo? Lo que tú estimes razonable para que se vea bonito el gráfico, para que no se pierda tanto espacio. Pero es que no entendí qué arregla esto. Eso arregla el mínimo y el máximo que se muestra en el eje. Tú lo tenías como 0 y 0,9. Por eso en tu eje X parte del 0 y llega al 0,9. Entonces la idea es que comience desde un poquito antes de donde comienzan tus datos. ¿Cuál es el primer valor de tu dato? El primer valor del largo. Del 0,30 y algo largo será. 0,30. 0,39. Entonces tiene que ser un valor que esté un poquito más abajo de eso. Entonces tiene que ser un poco menos que 0,3. Puede ser 0,3 si quieres. Ve cómo queda. Mira, apriétale 3 y apriétale el tab para que se te configure. Tab, ¿El lente? el tabulador, no, el tabulador. Ahí. Ahí yo creo que está más razonable, ¿cierto? Y lo mismo puedes hacer Ah, con el ya. eje vertical. Hazle doble clic al eje vertical. Ahí Ahí. está. Y ahí ya te vas arribita a las barritas, donde dice dar formato al eje, ese. Opciones de eje, del eje. Y ahí lo mismo, fíjate, está de 0 a 2. Entonces tú lo ajustas más o menos para que se vea bonito. 1,5. 1,5 quizás anda bien. A ver, ve cómo queda con 1, no, 1,5 creo que se pasa. Sí. ¿Y? Creo que está más razonable, exacto. Está bien. Ahí tú tienes el error del largo como XXX, ahí va el error. ¿Ya? Si tú lo dejas así, eso va a estar incorrecto. Ah, ya, o sea, Ok. tengo que pasarlo estos 0,5 a metros, ¿no? Exactamente, así es. ¿Y esto Profe, de aquí también? También. Ah, ya, ok. Ya, Ahora sí pero volvamos al problema que estábamos discutiendo, que es la aceleración de gravedad. Ya, tú tienes que determinar la aceleración de gravedad a partir de este otro gráfico, ¿cierto? De t cuadrado en función de L. ¿Ya? sí, ¿Cómo este. calculaste eso? Exacto. Y con eso, bueno, tú vas a obtener una ecuación experimental, que es la que está ahí, ¿cierto? T cuadrado Sí. igual a esa pendiente, que es el mismo valor que tiene. Ojo que el error, a ver, espérate, sube un poquito, Diego, a las tablas. Aquí. En la tabla, bueno, aquí está bien, 3 cifras, sí, está todo bien ya. Esos son los cuadrados, ¿cierto? No, sí, está bien. Sí, Está ahí le calculado. puse la profe, fórmula al cuadrado. Ya, está correcto. Y acá
te faltarían en el L, sí que está incorrecto. Si tú lo dejas así, va a estar malo. Fíjate cuántas ya. cifras significativas tiene tu largo en centímetros. Tiene 2. Tiene 4. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, tu largo en metros también se debe conservar la cantidad de cifras significativas. Igual que en el tiempo, o sea, si tengo 3 en el tiempo. Eso, Ah, ok. eso fue lo primero que estaba revisando, y claro, en el caso del tiempo está bien, todos tus tiempos al cuadrado tienen la misma cantidad de cifras significativas que el tiempo. Ahí te falta uno. Profe, profe, ¿Sí? tengo una duda respecto a lo que está hablando aquí. Siempre que haga una conversión de unidades, tengo que dejarlo con la cantidad de cifras significativas que tiene como el largo sin convertir, ¿verdad? Porque, por Eh, ejemplo, según lo que yo me acuerdo haber visto, que cuando se dividía, por ejemplo, se dividía o se multiplicaba, se dejaba el que tenía menos cifras significativas. ya, pero eso no es un cambio de unidades, eso es una operación entre dos Ya, cifras, perfecto. ¿ya? En cambio, esto es una transformación de unidades. Y no siempre se deja con la misma cantidad. Hay casos excepcionales donde no se conserva la cantidad, pero es cuando la conversión de unidad no es un factor 10, como en este caso. En este caso el factor es 10, ¿cierto? Es solamente multiplicar por 10 a la algo, dividir por 10 a la algo. Ahí siempre se mantiene. Entonces ahí te faltaría solo en el largo pasar el error en centímetros al error a metros. Y eso después lo replicas en el gráfico. Ya, ahora sí, volvamos al gráfico. Después Una duda, en ¿sí? ese, el tiempo también tiene un error cuando lo elevo al cuadrado. Sí, es un error de propagación que por ahora no te están pidiendo calcular, sino que Ah, ya. tendrías, si es que te lo pidiesen, tendrías que ocupar las expresiones que aparecen en el manual para poder calcular el error de propagación de cada una de esas operaciones. ¿Ya? Ok. Por eso, como los tiempos al cuadrado no tienen el mismo error, en el segundo gráfico, baja un poquito, Diego. Ahí fíjate que va el error solamente en el largo, claro, porque todos los largos tienen el mismo error, pero los tiempos al cuadrado no tienen el mismo error, por eso no se coloca en el rótulo del eje. ¿Ya? Profe, aquí también tendría que arreglarlo. También, sí, ese gráfico está Ok. desperdiciando la mitad del espacio, pero después lo Sí, arregla. Ahora sí, ya. sí, después lo arreglo. Ahora, hiciste esa estimación lineal, ¿cierto? Te dio 3,8 y puedes hacerle clic a uno de esos, de la matriz de, los, de la estimación lineal ¿Ah? abajo. Sí, a cualquiera de esos. Dice, estimación lineal, valor conocido del eje Y. El eje Y es el t al cuadrado. Entonces, ¿el t al cuadrado es tu E22 al E31? ¿O no? A ver, sube un poquito. Sí. ¿Sí? T al cuadrado, sí, L. Y Y el el valor conocido 22 del eje del para D22, abajo. ya. 1, 1, está bien, ya. Esos son los valores que te dieron. Pendiente 3, ¿cierto? Ahora, ojo que ahí te entrega la pendiente con su error y el coeficiente de posición con su error también, ¿ya? Sí. Ojo que los errores deben tener una sola cifra significativa. Entonces, esos Ah, errores, verdad. como están malos. Sí, sí, eso. Y una vez que Profe, ajustas el disculpe, error, ¿sí? puedo molestar un poquito justo en relación a lo que está hablando. Cuando yo hice el cálculo de la estimación lineal, me arrojó otros 4 valores extra y no sé cómo borrarlos. Ah, ya, es Acá arriba. porque... No, él dice que le aparecieron, en la matriz le aparecieron más valores hacia abajo. Le aparecieron 8 o Claro. 6 valores. Ah, Y a mí al principio también me pasó, pero fue porque mi profe del laboratorio no había enseñado bien cómo hacerlo. Después vi exactamente su clase y ahí usted lo hizo como con todas las instrucciones. ya, por Y eso, ahí pude hacer esto. hagámoslo de cero. Si quieres los puedes borrar, Diego, para que los que no saben cómo hacerlo, Profe, lo hagamos de nuevo. yo ¿Sí? tengo una duda. Cualquier error va con una cifra significativa. Cualquier error va con una cifra. Entonces, el error comparativo, porque yo también vi su clase, ¿Sí? usted lo dejó con más de una cifra, entonces yo la ajusté a una cifra y el porcentual también. Sí, lo que pasa es que ahí hay un dilema porque el porcentual es porcentual, lo dice su nombre, y a veces el error porcentual puede quedar más de 10%, y ahí no hay cómo dejarlo con una sola cifra significativa, ¿cierto? Porque te queda Ah, o 10 sí. o 15, ahí va a quedar con más de 2, pero el que no es Ah, sí, sí, porcentual debería quedar con una. con una. Entonces, por ejemplo, y otra duda que tenía aquí en el error, que si mi compañero lo puede poner, marcar el 0,08, ¿Sí? Apeta. ahí, ahí. No, Si espérate, yo, digo, que lo que pasa es que cuando tú editas, ahí sí, no puede, Sí, sí. espérate, un ahí, dato para todos, cuando usted, espérate, antes,
cuando ustedes hacen ese trabajo de pescar la matriz de 4 celdas, después no pueden editar una sola celda, porque les va a arrojar error y es muy difícil sacarse ese error de Excel porque tienen que volver a escribir ahí arriba, es difícil. Entonces, no editen una sola de las 4 celdas que seleccionaron para la estimación lineal, porque les va a salir ese error que le acaba de salir y es muy difícil salir eso. Ahora yo no sé cómo Diego lo sacó, pero a veces es muy molesto. Ahora sí, dime. Ah, solamente puse cancelar y apreté afuera. Ah, ya. Ya, lo que ahí, quítale una cifra más al 0,08. Va, Eso estaría malo, ¿verdad, profe? Porque Está mal. Sí, ya, porque lo aproxima. perfecto. porque lo estás, Ya, lo está claro, aproximando. es una sola cifra significativa también, pero lo correcto es dejarlo a la aproximación a la centésima, porque ahí ya tiene una sola cifra significativa. Profe, y tengo una duda, o tal vez está mal hecho, pero estaba revisándolo con una compañera y resulta que cuando ella intentó ajustar el valor, que eso le faltó a mi compañero también aquí, a la cifra significativa del error, se le convertía en 0. Si es el coeficiente de posición no hay ningún problema, si el coeficiente de posición es el intercepto de la recta con el eje Y, y, Ah, entonces le puede dar 0. y puede dar 0, claro, y la pendiente igual puede dar 0, si tú haces un ajuste donde el ajuste sea una línea horizontal paralela al eje X, la pendiente te va a dar 0, entonces no hay ningún problema con eso. Ya, Son datos perfecto. experimentales, es lo que dio la experimentación. Ya, Perfecto. mira, hagámoslo ahora sí, Diego, para que todo el mundo vea. Mira, borra, pesca las 4 celdas, selecciona. No, ahí la está extendiendo en vez de seleccionarlas, pero sí, eso. Ahí, agárralas y ahora sí bórralas todas juntas. Ahí lo Con borro el, arriba. con el delete del teclado o suprimir, no sé cómo quieras. El borrar eso, listo, ya. Ahí no hay nada, ¿cierto? Entonces, Sí. para hacer esa estimación lineal, lo que hay que hacer es seleccionar las 4 celdas, solo 4 celdas. Y ahí apretamos la función que es la que vamos a ocupar, o sea, igual, y ponemos estimación punto lineal. Estimación, y ahí si es que aparece, le podemos hacer clic en eso, justamente. Listo, y ahí me va pidiendo rango conocido del eje Y. Entonces yo puedo subir, puedo ponerlo a mano escribiendo, o puedo subir a la tabla y ver lo que va en el eje Y, y seleccionarlo así como lo seleccionó Diego. Seleccionando la primera y después Shift la última, o haciendo el arrastre como si hubieran seleccionado harto icono, es lo mismo. Después, punto y coma, punto y coma. Ahí. Porque fíjense que ahí abajito en el gráfico aparece lo que yo tengo que ir escribiendo, punto y coma, y eso. Y ahora el rango del eje X. Lo mismo, selecciono todos los datos que van en el eje X. De nuevo, punto y coma, y después 1, 1. Punto y coma 1, punto y coma 1. Y cierro el Eso es paréntesis. verdadero, ¿verdad, Eso profe? es verdadero, verdadero. Puedo escribir 1, 1 o puedo escribir verdadero, verdadero. Es exactamente lo mismo. Y ahí, si yo aprieto Enter, no me va a devolver los valores que yo quiero. No puedo apretar Enter. Tengo que apretar Control, Shift, Enter. Todo junto. Mantener Control, mantener Shift y mantener Enter. Y ahí me deberían aparecer solo los valores que yo quiero. Esos 4 valores que seleccioné. Y luego de eso, ahí tengo que hacer el ajuste de los errores y después ajustar la pendiente y el coeficiente de oposición a la casilla decimal donde me hayan quedado los errores. ¿Ya? Una pregunta, aquí el valor de la pendiente está bien en valores de, o sea, No, está incorrecto porque el error de la pendiente me quedó en la décima. Entonces, entonces la tengo que pendiente, dejarlo con uno, ¿no? así es. Ahí estaría Ahí. correcto. No, ahí está incorrecto porque la pendiente llega hasta la unidad y el error está en la décima. Ahí sí. Lo mismo para Ah, el ya. coeficiente de posición. Ahí. Eso es, Profe, ¿sí? cuando usted nos mencionó que cuando era conversión se mantenían las unidades de la cantidad de cifras significativas que tenía el valor sin convertir, y Sí. cuando es una conversión de 10, usted dijo, y cuando no es de 10, y por ejemplo, no sé, 4,5 es la conversión, ahí tengo que dejar el que tenga menor cifra significativa, ¿verdad? Es que una conversión siempre vas a tener un solo valor porque el otro es un factor solamente. Ahí, ¿Ya? cuando sea un factor de conversión que no es un múltiplo de 10, es algo complicado que yo no se los quiero enseñar porque los voy a confundir. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, mejor no. Mejor no enredarlos Profe, con eso. ¿Sí? y otra duda súper puntual, que es aquí cuando yo saco el error de la gravedad, ¿Sí? es el error, el error de propagación solamente sirve para como entre comillas, la incógnita que yo tengo. Si yo tengo unas constantes como es 4pi cuadrado, no tengo que usarlo, ¿verdad? Eso, el error deja de lado las constantes. Cuando ustedes ocupen la fórmula se van a dar cuenta que no importan las constantes. ¿Ya? Pero bueno, volvamos a ella.
Entonces, yo tengo la pendiente y tengo el intercepto. Y arriba, en el gráfico al cual yo le estoy aplicando la estimación lineal, sé que tengo graficado t cuadrado en función de L. Entonces, de ahí me aparece esa ecuación experimental. La ecuación que está dentro del gráfico se llama ecuación experimental. Y es t cuadrado igual a la pendiente por el largo 3,8. más el coeficiente de posición. Y eso yo lo tengo que comparar con alguna ecuación teórica para saber qué representa la pendiente. Entonces, ¿cuál es la ecuación teórica? Creo que está puesta arriba en la hoja de trabajo. En alguna parte ahí, fíjense. Yo sé que el periodo de un péndulo lo puedo calcular como 2pi por la raíz de L sobre G. Entonces yo tengo que dejar representado eso en función de t cuadrado y de L. Para eso elevo al cuadrado esa ecuación y está justamente ahí, ¿cierto? Si yo elevo al cuadrado toda esa ecuación, me quedaría t cuadrado es igual a 4pi cuadrado por L sobre G. Eso quiere decir que el valor de la pendiente es 4pi cuadrado sobre G. ¿Se entiende por qué Profe, es el me valor de la perdí. pendiente? Ya. Me perdí. ¿Qué ecuación ocupó? Fíjate que en la ecuación, quiero que vuelvas a la ecuación experimental. En la ecuación experimental aparece t cuadrado igual a la pendiente por el largo más el coeficiente de Sí, posición, ¿cierto? Entonces yo debo sí. encontrar una ecuación teórica que sea similar a esa. Y es la que está ahí arriba. ¿Ya? Solamente que no está en esa forma. Está como t igual a 2pi por la raíz de L sobre G. Ah, ya. ¿Qué tengo que hacer para que me quede t cuadrado en función de L? Elevar todo Ya, eso al ok. cuadrado, ¿no? Si yo elevo todo eso al Sí, cuadrado, me va a quedar t cuadrado igual a 4pi cuadrado por L sobre G. ¿O no? sí. Estoy buscando un lápiz para escribirlo. O yo lo puedo escribir acá anotando. Lo voy a anotar para que ustedes... Ahí. Si yo elevo toda esa ecuación al cuadrado, me va a quedar t cuadrado igual a 4pi al cuadrado por L sobre Por L G. partido en G. ¿O no? Entonces, si yo comparo esa ecuación con la ecuación experimental, yo de acá puedo decir que la pendiente debería ser 4pi cuadrado sobre G, ¿o no? Si yo comparo eso con la ecuación que Sí. estaba dentro del gráfico, 4pi cuadrado, es el término que acompaña al L. ¿Y cuánto debería valer el coeficiente de posición en esta ecuación que yo les acabo de poner ahí? El ¿Cuánto vale el 0. coeficiente de posición? Cero, ¿cierto? No hay coeficiente de posición, no se está sumando ningún término. Y por eso es que el coeficiente de posición les da 0 o muy cercano a 0. Sí. Ya, espérate, que acá dice, profe, si tengo mi coeficiente de posición con valor menos 0,003 y mi error 0,112, lo dejo de esa manera. No, el error no puede tener 3 cifras significativas. El error tiene que tener una sola. Tienen que aproximarlo siempre. ¿Ya? A 0,1 en ese caso. ¿Sí? Y después ajustar el coeficiente de posición también a eso. ¿Ya? Pero Entonces, en lo ese que yo les caso, digo es que la pendiente ahora, perdón, ¿alguien me habla? sí que en ese caso el coeficiente me quedaría a 0. No sé si eso está bien. ¿Está bien? Me lo han preguntado, ya me lo preguntaron, está Eh, correcto. Ya, entonces, yo sé que la pendiente es lo que está ahí, ¿cierto? 4pi cuadrado sobre g. ¿Por qué obtuve ese valor de la pendiente? Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Eso se llama interpretación física de la pendiente, que es lo que representa la pendiente. Y en ese caso, la pendiente para este gráfico representa 4pi cuadrado sobre g. Entonces, si yo conozco el valor de la pendiente de este ajuste lineal, puedo despejar g y obtener g a partir de la pendiente, ¿o no? Entonces, Ok. ahora sí baja Diego un poquito. Y sí puede quedar negativo, sí puede, el coeficiente de posición es el intercepto de la recta con el eje y puede dar un valor positivo, puede dar 0 o puede quedar negativo. Entonces, fíjense que si yo despejo G de esta acá, ahí en el punto 5 dice, la pendiente es igual a 4pi cuadrado sobre G. Si yo despejo G, puedo obtener el valor de G a partir de la pendiente. ¿Cómo? Multiplicando 4pi cuadrado y dividiendo por la pendiente. Y eso es lo que yo debo poner ahí. Entonces, eso es lo Y que tú la debes poner pendiente. ahí, G. Entonces yo tendría que poner 4pi 4. cuadrado, eso, Ahí tengo que tener pi, por ¿no? sí, pero por primero, te faltó el por, el asterisco. Asterisco, perdón. Pi, Ahí, ¿no? es que está tapando tu, ahí sí, ahí sí. Pi al cuadrado Mm, ¿Cómo era con que el podía sacar el cuadrado? gorrito ese, ya no sé cómo se llama ese carácter. Que no sé dónde está en mi computador. Ahí no te puedo ayudar porque depende de cómo esté configurado tu Mira, no teclado. sé si a ver, tenéis teclado numérico, es con si mantienes apretado el Alt Ahí te y lo apretáis copiaron. 94 te sale. Sí, ahí te lo Cópialo del copiaron chat. incluso, lo puedes copiar del chat.
Pero es importante que aprendan a escribir ese carácter porque mañana en la evaluación online van a tener que ocupar todo esto y si no lo tienen a mano no van a poder calcular lo que Profe, sea que les estén pidiendo. Aprovechando que estamos en ese tema, solo quería aprovechar también para mi duda. La prueba de mañana va a ser con Excel. Nos van a pasar un Excel y tenemos que hacer todas estas cosas, ¿correcto? Exacto, y tienen que ingresar respuestas, así como respuestas escritas en la evaluación online. Entonces lo ideal es que tengan un Excel ahí para poder ir calculando. Que puede ser online o puede ser, en fin. Ya, vuelve a la El celda. error. Una pregunta, Ahí, ¿la fórmula del error está bien o está mal? ahí yo no los tengo que ver, tienen que calcularla, no sé cómo la calculaste, B53, que es G, Sí, está bien. por el error de la pendiente dividido en la pendiente, ¿no? Sí. Sí, está Tenéis que, correcto. pero eso sí, tenéis que cambiar la cifra significativa. Eso. Ah, Ahora, ya. sí, pero la expresión está bien. ¿Todos entienden por qué ese es el error de la pendiente? G por el error de la Ahí. pendiente dividido en la pendiente, ¿o hay alguien que no sepa de dónde apareció eso? ¿Puede repetir lo que dijo? Que tengo mini caídas. Ah, Mi ya. señal está medio débil. Ahí el G lo calculamos como tal cual está ahí, ¿cierto? 4pi al cuadrado sobre m. Y la pendiente tiene asociado un error, por lo tanto G también va a tener asociado un error que es un error de propagación. Para calcular el error de propagación tengo que irme a la tablita que está en el manual de laboratorio y ver cuál es el factor que tengo que ocupar ahí. En este caso le quedó a Diego, es G, el valor de G, por el error de la pendiente sobre la pendiente. Profe, y delta, sí, delta F partido en F, sería el error relativo. Sí, lo que pasa, en la tablita del manual del laboratorio siempre está delta F sobre F. Si yo quiero el error, tengo que pasar ese F hacia el otro lado multiplicando. Por eso, Y ahí entonces, ahí le da el error, ¿cómo se llama? De propagación. ahí da Sí, el ya. error de propagación. ¿sí? Ok. Siempre Ya, usamos creo esa que- tablita. Ujú. Ya, pero viste que no da ni el doble ni la mitad, da algo, quizás no es 9,8, pero da algo parecido. ¿ya? Entonces, Sí, que había sido mi error ocupando la en fórmula, por eso. eso. La profe nos había dicho que la gravedad era 2 partido por el valor de la pendiente. Que yo tampoco le había visto mucho sentido, pero por Pero eso nos ese, estaba eso dando es menos Ese a de... lo en el mejor es en otro ejemplo. Eso es en ejemplo. el ejemplo. Eso es en el Sí, ejemplo. por eso fue en el ejemplo. Ya, por eso, el valor del G va a depender de la interpretación física de la pendiente. Siempre cuando ustedes quieran calcular, van a tener que comparar la ecuación experimental con alguna ecuación teórica y de ahí relacionar la pendiente con la cantidad física que quieran determinar. Y va a ser un Profe, caso particular para cada experimento, porque cada experimento es diferente y cada pendiente va a tener un significado diferente. No profe, es y algo extraño, ¿sí? en este caso, entonces, el, en la prueba de mañana nos van a dar todas esas como ecuaciones o tendríamos que inventárnoslas nosotros. No, en la prueba de mañana yo creo que lo más probable es que les den el valor de la ecuación teórica y ahí en la ecuación, ustedes lo van a tener que comparar con la ecuación experimental. Nosotros No tendríamos le- que ir moviéndola, ¿no? Eso. Por Ya, ejemplo, perfecto. les voy a decir, quiero que ustedes grafiquen la velocidad, no, perdón, posición en función del tiempo y que interpreten cuál es el valor, el significado físico de la pendiente. Ustedes grafican posición en función del tiempo, esto ya lo saben, ¿cierto? ¿Qué equivale la pendiente si es que yo tengo una recta? A la velocidad, ¿cierto? Porque yo sé que la posición es igual a la velocidad por el tiempo. Si comparando esas dos ecuaciones, puedo decir que directamente la pendiente es la velocidad, ¿ya? Es un caso simple, pero eso es lo que hay que hacer. Siempre comparar las dos ecuaciones. Pero, ¿cómo va a ser la prueba? ¿No va a ser como un cuestionario así como las pruebas de alternativa? No va a ser de alternativa. Van a tener que ingresar estos datitos que ustedes ponen en las celdas, pero lo van a tener que ir copiando como respuestas a la evaluación online. Y también Ah, tengo ya, una ok. duda. ¿Sí? Según el horario en el que tenemos que hacerlo, nosotros tenemos un cierto como intervalo en Bueno, el que podemos empezar la prueba, ¿no? sí. Y de ahí empieza a contar 1 hora y de ahí se cierra. Pero tenemos, según entiendo, desde las 9:30 Dos. hasta como perdón, A mí me ¿desde decía de las cuándo? 2 de la tarde. No he visto yo el horario, pero sí, tienen una Sí, ventana pues, no me grande acordaba. donde ustedes cogen el horario en que ustedes van a realizar esa evaluación, de acuerdo a cómo les acomode. Y, Tampoco hay o que sea, conectarnos a un Zoom, ¿correcto? No, es solamente iniciar la evaluación online ahí en aula. Dale.
Eso es muy buena información, profe, gracias. Ya. Fíjate que ahí el error comparativo porcentual te quedó con 2 cifras, entonces hay que ajustar eso. Ah, sí. Juan, que Juan es el que había iniciado la pregunta y no sé si quedó, se Mira, oye, dio la duda. que te puedo ayudar en algo, que en el valor experimental, cuando tú cambiaste la gravedad, Ah, tú no lo, te quedó ahí, tenés que poner igual B3 y ahí sí, ahí sí. perfecto. Y tenéis que, ahí, profe, me tengo el mismo ejercicio que él, incluso tenemos los mismos valores. Mm. Resulta que en el porcentual, aquí debería dejarlo en 6%, no 5,8, ¿verdad? Así es. Sí. Ahora, ¿por qué está 2 veces el porcentual, el comparativo porcentual? Porque el error comparativo Porque hay una diferencia ahí, y esa diferencia a veces puede ser negativa dependiendo si yo quedé por sí, arriba del uno en el valor valor o por debajo. absoluto. Eso, y por eso abajo hay que poner el valor absoluto, en el caso de que el de arriba me haya quedado negativo. Es que a mí también antes yo tenía negativo el primero y positivo el segundo. Ya. Por lo que caché, eso es como valor absoluto. Sí, es el valor absoluto. En Una Excel, duda, para todo hay fórmulas, ¿sí? que yo al principio ya había hecho esta parte final del error comparativo y me di cuenta que en las últimas dos casillas como que mi resultado está como multiplicado como por 100 extra y me había dado cuenta que está en porcentaje como en la casilla y después lo cambié al número. ¿Cómo estaría mejor dejar esa casilla como porcentaje o Como como venía número? por defecto, porque esto se revisa de manera automática. Si tú cambias el Ah, formato de la casilla, después probable que te lo cobre malo la revisión. Si la casilla ya, estaba seleccionada como está ahí como un porcentaje, hay que dejarla así y no multiplicarlo por 100. Si ya. esa Profe, casilla viene como número y tú quieres escribir el error comparativo porcentual, ahí manualmente habría que multiplicarlo por 100. Ya. profe, eso no vale para la parte de arriba, donde había que cambiar donde salía el error y era XXX. No, porque esa celda no es evaluada. La donde está Ah, ya. el título de la columna, Sí, exacto, en el no, título de la columna. no, ahí no, solamente son evaluadas esas celdas que están con puntaje. Ya, perfecto. Es que en el video usted dijo que daba lo mismo lo del porcentual o la cambiaba a número y después multiplicaba por 100. Sí, bueno, es que sí, perdón, da lo mismo, pero en este contexto de la hoja de trabajo que es revisada de manera automática, como pasa la máquina y revisa, entonces no hay que cambiar ningún formato de la celda. Ya, perfecto. Ya, ¿Ya? profe. Profe, Muchas Ni entonces, gracias. agregar ¿cómo? columnas, ni agregar fila, nada, porque Si no hay que cambiarlo, entonces, ¿cómo? Usted me dijo que tenía que cambiar sí, este. ahí hay que cambiarlo, solamente que esa celda no es evaluada, entonces si tú no lo Ah, cambias, ya, no te lo va a ya, ya. considerar malo, pero en rigor, en estricto rigor sí hay que cambiarlo, porque no puede quedar el Ok, error XXX. muchas gracias. ¿Cuántas cifras significativas debo a los valores de la tabla de precisión? Una también. Ahí En yo lo dejé esa, con una. sí, en la 57 y 58, una también. Ya, Diego, puedes dejar de compartir porque ya creo que estamos dando demasiada información de la. Bueno, esta es la idea en Ok, realidad. Yo no tengo ningún problema en responderles las cosas antes de la entrega. A mí me interesa que aprendan ahora y que de la entrega les corrija todo bien. No me importa si les tengo que decir cómo se hace, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya les va a servir para evaluación online y ahí sí van a estar solitos y solitas. Ya. Juan, perdón, antes Francisca, que Juan era el que me había preguntado y no pudo compartir, entonces quería preguntarle si se había quedado claro o no. O creo que se fue, Juan, a lo mejor se fue. Sí, ya no está. Ya bueno. Ahora sí, Francisca, dime nomás entonces. La profe, es que me había quedado la duda porque como se revisa automáticamente, el gráfico hay que posicionarlo sobre nomás esos cuadros que están en blanco, ¿cierto? Sí, idealmente sí, pero el gráfico no se revisa automáticamente, al menos no por ahora, no me he encontrado cómo codifica eso a Ah, revisar el ya. gráfico así. El gráfico es Eh, manual. y lo otro es que yo primero me había inscrito en jueves 3-4 con Juan Cajales, pero ese después desapareció y ahora está de nuevo, pero con otro profesor. Entonces no sé si tengo que poner ese profesor o el que tenía originalmente. El profesor también da como un poco lo mismo, lo importante es identificar el bloque al que pertenece. ¿Ya? Pon el nuevo, ¿ya? Mejor. El nuevo o la nueva, no sé quién es el profesor nuevo o la profesora nueva. Ya, profe, era eso nomás. Gracias. Ya, de nada. Eh, Benjamín, al tiro te respondo Valentina, es que Benjamín me levantó la mano antes. Sí,
Respecto al primer ejercicio, ¿también tenemos que colocarlos con las cifras significativas o Sí, como, ahí importan las cifras significativas también. en otras palabras, como por ejemplo, si tengo 0,0304, por ejemplo, tengo que poner tengo que ponerlo a la décima, ¿no? Es que no entiendo si me cuesta imaginármelo, Benjamín. Deme un segundo, mejor lo escribo en el chat. Ya. Sí, por ejemplo, tengo tengo ese número. Ya. ¿Pero ese número es Eh, qué? ¿Qué cosa es ese número? es, por ejemplo, el valor del largo en metros. En metros, ¿ya? Eso lo tengo que también expresar como cifra significativa al menor, o sea, 0,3, ¿no? O sea, No, eso es para los errores. Los errores son los que siempre llevan una cifra significativa. Las mediciones va a depender de dónde esté el error. Por ejemplo, si tú mides con una regla que está graduada al milímetro, si es una regla analógica, el milímetro lo divides por 2, entonces te queda que el error es 0,05 centímetros. Eso quiere decir que todas tus mediciones deben llegar hasta la centésima del centímetro. ¿Ya? Y ahí va a depender de cuán grande o cuán pequeño sea tu medida para ver cuántas cifras significativas tiene. Si mide 1 centímetro, sería 1,00, tiene 3 cifras significativas. Si mide 10 centímetros, sería 10,00, porque la medición debe llegar hasta la casilla donde está el error. El error es 0,05 centímetros. Entonces ahí, dependiendo de cuántas cifras significativas tienes, cuando tú hagas la transformación de unidades, debes respetar esa cantidad de cifras significativas. Te lo voy a ejemplificar acá. Aquí. Por ejemplo, esto mide 7,01 centímetros, más o menos 0,05. Si yo lo quiero pasar a metros, tengo que dividirlo por 100, ¿cierto? O sea, esto dividido en 100. así Y me es. da eso. Solamente que el largo tiene 7,01 centímetros, tiene 3 cifras significativas. Y aquí el largo en metros yo lo estoy dejando con 2, el 7 y el 0. Entonces esto está incorrecto, porque le estoy quitando cifras significativas. Debo dejarlo con la misma cantidad. ¿Ya? Eso cuando uno hace transformación de unidades, se debe mantener la cantidad de cifras significativas. Lo mismo cuando elevo el periodo al cuadrado. Si yo elevo el periodo al cuadrado, acá tomo este valor y lo elevo al cuadrado. Pero fíjate que el periodo acá es 0,53 segundos. Tiene 2 cifras significativas. Si yo lo elevo al cuadrado, debo respetar eso. Debo seguir manteniendo ese valor con 2 cifras significativas. ¿Ya? Cada vez que yo transformo unidades o hago operación con la misma cantidad, debo respetar esa cantidad de cifras significativas. ¿Se entiende, Ya, Benjamín? sí. Ahora entiendo. Sí. ¿Ya? Ahora tiene más- Bien, gracias. De nada. Benjamín me pregunta si hay que inscribirse para rendir la prueba. No, ustedes abren la evaluación online en el horario en que la vayan a rendir y tienen que obviamente estar dispuestos. No pueden abrir la evaluación online y dejarla pausada, porque una vez que ustedes la abran, van a tener el tiempo determinado para desarrollarla. ¿Ya? Así que cuidado con eso. Espérate, que antes Valentina me había hecho una pregunta y yo la había dejado pasar. Dice, el valor experimental de la gravedad en el ítem 7 lo dejo con una cifra significativa también. En el ítem 7. No tengo ítem 7 yo en mi HT. ¿Cuál es el ítem 7? Mira, Valentina, te voy a compartir. A lo mejor tengo una versión diferente. Acá tengo hasta el 6 nomás. El ítem 7 es este de acá. ¿A ese te refieres? Ese creo que es el 7 que tenemos nosotros, profe. Ah, ya. Ahí, ahora sí voy a leer entonces. Es valor experimental de la gravedad en el ítem 7. No, ese valor experimental de la gravedad es el mismo que obtuvieron acá. No, perdón, acá. Debe estar tal cual lo obtuvieron a partir de la pendiente. Si acá obtuvieron 9,8, acá es copiar esa celda, porque Profe, lo tienen que escribir como fórmula. Copian esa celda y lo ponen ahí. el ¿Ya? valor teórico no se le tiene que cambiar el número de dígitos. No, está así, como valor teórico. Eso Ya. lo dejan Entonces tal no, cual. no se toca ese. No, ese no se toca. Ok.
Ya, ahora, Profe, yo, espera una un poquito, consulta de... que tengo varias preguntas en el chat, Sí. disculpa, se me han ido acumulando y se me van a pasar. Dice, si la gravedad me dio 9,6 y el error 0,3, ¿la gravedad debería quedar como 10? No, porque el error en este caso te está quedando en la décima, 0,3. Por eso está correcto que la dejes como un 9,6. En la medida o en lo que tú obtengas tiene que quedar hasta la misma casilla decimal a la que te quedó el error. Ya, 0,3 te quedó a la décima, por lo tanto 9,6 está correcto. Ya. Pero como a qué hora se puede abrir, la evaluación online es de las 2 hasta las 10, ¿ya? Si la evaluación online dura 1 hora, no sé cuánto dura yo, si 1 hora o 1 hora y media. Si dura 60 minutos, entonces la pueden abrir desde las 2 hasta las 9 de la noche. Bueno, en estricto rigor la pueden abrir a las 9:30, pero si la abren a las 9:30 no van a tener 1 hora, van a tener solo 30 minutos. Entonces, en Son ese de, rango de tiempo, ustedes escogen el más adecuado para ustedes, donde tengan disponibilidad de lo que dure la evaluación para estar sentados y concentrados respondiendo. ¿Ya? parece que la Después, prueba es de 1 hora y media, ¿no? no, no sé si dura 60 o 90 minutos. No he leído la información, disculpe. Es que no estoy 100% seguro porque no me acuerdo cómo Dura era, 90. pero sí, eso creo que era 90 minutos. 90 entonces. Entonces, si es de 2 a 10, lo más tarde que podrían empezarla es a las 8:30, ¿ya? O sea, pueden empezarla más tarde, pero ya no van a tener 1 hora y media, van a tener menos. Yo les recomiendo que tengan la disposición de 1 hora y media, porque si está planeada para 1 hora y media, les va a tomar 1 hora y media hacerlo, ¿ya? Dice, quedará todo el día abierto y uno se mete cuando pueda. Eso es Benjamín, está abierta entre las 2 y las 10 y tú te metes cuando estimes conveniente. Ya, había otra pregunta para acá, profe. El error comparativo puede quedar negativo, ¿cierto? El primero sí, si es que te quedó negativo, acá en la fila 65, en la 66 le pones valor absoluto para que quede positivo. ¿Ya? Eso, ya. Ahora sí sigo con las preguntas, Ignacio, que me levantó la mano. Sí, no tenía una duda como básica, comparto. ¿Sí? Ahí se está viendo el Excel. Sí. Ya, que aquí esto de aquí, yo ahora con la duda que había escuchado antes, esto aquí lo tengo que cambiar y dejarlo en función de mis variables, o sea, L y T. Así Pero es. yo al presionar así para borrar, ahí se me borra, no sé por qué se me borra como el de abajo. Yo tampoco sé por qué se te corre, pero debería poder. Y si lo Y, seleccionas con Shift, ¿verdad? y si No intento sé por borrar qué eso, por ocurre. ejemplo, También, se bueno. borra lo Es raro lo que ocurre, no sé por qué pasa. Lo que yo haría sería eliminar eso, el cuadrado completo, el que estabas viendo, el de donde está el i igual a... No, no, no el cuadrado del gráfico. Oh, no, aprieta control no C. sé. Sí, sí. Cuadradito donde está la información de la recta, ese lo Este, seleccionaría y lo borraría con delete, borrar, con ese. listo. Y ahí borraría la línea de tendencia también. Ahí esa línea con botón derecho, la línea, eliminar. A ver, ahí está. Y ahora la volvería a sacar, para ver si se arregla, es lo único que se me A ocurre. ver, Haciéndole clic con el botón derecho a los puntitos también puede ser. Ahí, más opciones. espérese. Justo está la cuestión de suma ahí. Ya. Sí, esta Em, cuestión cuando molesta, molesta porque no hay cómo correr. A mí me pasa todo el tiempo ahí. Señalar ahí. ecuación y el R cuadrado. Listo. Y ahí ves si ahora se puede modificar. No, no, O si no sé, la no, verdad. No se me ocurre qué es lo que puede estar pasando. Tienes que moverlo con las flechitas del teclado. Ya, a ver, muévelo con las flechitas del teclado. ¡oh! Ah, ¿Verdad? muchas gracias. Ya, a veces entre ustedes mismos tienen la Algo solución. tan simple. A mí tampoco se me hubiese ocurrido. El valor absoluto en Excel se escribe como ABS, sí. Para Excel hay función para todo, ¿ya? Para el valor absoluto, para la raíz, para elevar, todo tiene función, ¿ya? Profe, no entiendo mucho la última parte donde están los dos errores comparativos, ya. Están los dos errores comparativos porcentuales, puta, porque puede, como el error comparativo es una diferencia dividido por el valor teórico, esa diferencia, Sebastián, puede dar o positiva o negativa. Si el valor de la aceleración de gravedad es 9,8 y tú tuviste un valor más grande, te va a quedar positiva. Si el valor de la aceleración de gravedad es 9,8 y tú experimentalmente obtienes un valor más bajo, te va a quedar negativo. Y ahí aparecen dos casillas para el error comparativo, porque en la primera lo pones tal cual aparece, positivo o negativo. Y en la segunda, si es que te quedó negativo, le pones el valor absoluto para que quede positivo. Por eso estas dos veces. ¿Sí? Ya. Benjamín, dime.
Profe, para el ítem 3 te piden, piden hacer ese gráfico. El tema es que hay que colocar el tiempo en función del largo. Supongo que el largo debe ir abajo, por lo tanto, pero ese no es el problema. El tema es, usamos los datos que obtienes del largo en metros o en centímetros. En metros. De hecho, creo que está predefinido ahí para que lo pongan en... Ah, no, no está definido. En metros. No, no decía nada. No hacía nada. En metros. Ya, perfecto. Y con el siguiente de abajo lo mismo, ¿no es Lo cierto? mismo, sí. O sea, no es obligación, Benjamín. Solo que si tú lo pones en centímetros, si después tú quieres calcular la aceleración de gravedad a partir de la pendiente, esa pendiente va a tener unidades de centímetros. Y dentro de la celda donde tienes que calcular la aceleración de gravedad, vas a tener que poner una transformación de unidades para que esa pendiente, después, esa aceleración de gravedad, después te quede en metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en realidad no es obligación, pero es recomendable para después simplificar los cálculos. ¿Ya? Claro. Sí, qué miedo. Muchas gracias, profe. De nada. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos, entonces? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, recuerden, mañana entregar esta hoja de trabajo. Creo que ya hemos resuelto todas las dudas de la hoja de trabajo. Yo espero que todos los que asistieron a esta sesión tengan puro 100 en la hoja de trabajo. Ya es la idea. A mí no me molesta que tengan puro 100, es lo ideal. Ojalá, pues. Resolverles las dudas ahora para que al momento de entregar esté todo bueno. Y eso con las dos hojas de trabajo abiertas y con el manual teórico de laboratorio, ustedes deberían ser capaces de contestar completamente la evaluación online. ¿Ya? Lo que más les cuesta siempre y lo que yo recomiendo que ejerciten es calcular la expresión para la propagación de errores, ¿ya? Ocupando esa tablita y viendo cuándo corresponde. Practiquen eso, porque lo van a necesitar, van a tener que calcular errores propagados. ¿Ya? Recuerden, errores siempre una sola cifra significativa, y la medida la ajusto a partir del error. Si el error me quedó en la décima, mi medida tiene que quedar en la décima. Si el error me quedó en la milésima, mi medición tiene que quedar en la milésima. Siempre se ajusta. ¿Ya? No puede pasársele ese detalle porque después va a estar malo. ¿Puede el error puede ser mayor, José? Puede que el error, puede que por ejemplo, mi aceleración de gravedad me dé 1, que sería muy malo, y el error me dé 2. Ahora, de ser posible, claro que es posible, pero ¿qué indica eso? Que yo soy muy mal experimentalmente y medí muy mal, medí todo muy mal, o diseñé el experimento muy mal y no me dio bien. No es algo bueno, obviamente, pero sí es posible. Ya. Profe, ¿Sí? no sé si es posible, pero podríamos ver cómo, por ejemplo, sería sacar la propagación de error en el caso que vimos del 4 por pi cuadrado partido en la gravedad. En ese caso, ¿cómo se haría, de acuerdo a la tabla y el manual que nosotros tenemos, cómo se sacaría la propagación de ese error? Ya, veamos. Profe, y otra pregunta muy rapidita sobre esto. ¿Sí? ¿Se podría decir entonces que el error se ajusta con las cifras significativas, ¿sí? Y los demás números respecto al error se ajustan con con el orden de magnitud, ¿o no? Uy, no entendí muy bien. Es que para nosotros dejar el error con o sea, se ajusta el error con una sola cifra significativa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el orden de magnitud que tenga ese error es el cual nosotros ajustamos los otros datos que queramos. Ya, es que orden de magnitud es otra cosa, y tiene que ver con la potencia cuando tú llevas esa expresión a una potencia de 10. ¿Ya? Entonces, yo creo que lo que tú quieres decir es en qué casilla decimal queda. Por ejemplo, si yo calculé la pendiente a través de la estimación lineal, y me dio 2,378 y un montón de números para allá, y calculé el error de la pendiente con la misma estimación lineal, y me quedó, no sé, 0,03, y también un montón de números para allá, significa que yo tengo que ajustar primero el error, para que me quede con una sola cifra significativa. Y una vez que ajusté el error, aproximo mi medición y la dejo hasta donde haya quedado ese error. Eso. De tal manera de que la manera correcta de escribirlo sería
2,38 más menos 0,03, es la unidad que sea que haya quedado la pendiente. Por ejemplo, en este caso, yo sé que la pendiente era 4pi al cuadrado sobre g. Por lo tanto, ¿qué unidades tiene esta pendiente, la que ustedes están calculando? Si es que está en unidades del sistema internacional. ¿En qué unidades debería quedar esa pendiente? En Metros. segundos cuadrados partido por metro. En segundos cuadrados partido por metro, porque el 4pi cuadrado es adimensional. Entonces eso se me invierte y me queda allá. Eso. Porque les pueden preguntar en qué unidades tiene la pendiente. Van a tener que interpretarlo de acuerdo a cómo les quede. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo ya? Yo sé que acá tengo mi pendiente más menos el error, ¿cierto? Y por lo tanto de acá yo puedo despejar la aceleración de gravedad, que me va a quedar 4pi sobre m. Pero esa aceleración de gravedad debe tener un error asociado, porque es una medida experimental, y toda medida experimental tiene asociado un error. Entonces yo tengo acá que g depende de la pendiente. ¿Qué tipo de dependencia tiene g con la pendiente? Ignorando la constante. Esto es una constante, ¿cierto? El 4pi al cuadrado. Y el m, ¿qué tipo de dependencia tiene? Es m a la menos 1, ¿cierto? ¿O no? Es una constante por m a la menos 1. Por lo tanto, el error asociado a la pendiente, perdón, a la aceleración de gravedad, yo tengo que buscar en esa tablita cómo calculo eso. ¿Ya? ¿Encontraron alguno, no? ¿Hay un error que sea acá por la variable elevado a un número? Sí, ¿cierto? Eso me va a quedar, bueno, ahí aparece así, ¿cierto? Delta g sobre g por la raíz, y aquí, ¿qué es lo que me queda? Me queda el error de la pendiente dividido en la pendiente. Todo eso elevado al cuadrado. Y aquí me queda el exponente n, donde este n vale menos 1, ¿no? Entonces, ocupo eso. Es así, ¿cierto? Entonces, el error asociado a la aceleración de gravedad me queda g, el n es menos 1. Acá me queda menos 1 por el error de la pendiente dividido en la pendiente, todo eso elevado al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 y en raíz me da 1. Por eso me queda g por delta m dividido en m. ¿Se entiende? Sí, creo que yo sí entiendo. ¿Ya? Sí. Siempre tienen que ver, voy a calcular la aceleración de gravedad. ¿En función de qué está? Está en función de la pendiente. ¿Qué tipo de dependencia tiene la pendiente? Bueno, está como m a la menos 1. Entonces busco en esa tablita, déjenme ver si la encuentro por acá, la debo tener. Manual de laboratorio, acá está. Acá tengo el manual de laboratorio. Entonces aquí me voy a la tablita y justamente tengo que buscar una expresión, o si ustedes quieren derivar parcialmente esto, lo pueden derivar, pueden hacer uso de esta expresión 1, donde hay que aplicar derivadas parciales, o puedo ver, en este caso g pasa a ser f, y acá yo tengo esta que está acá. Recuerden que las constantes como que no es como que no importan, no importan. Entonces este sería el tipo de dependencia. ¿Ya? Y de ahí delta g sobre g es igual a n, que en este caso es menos 1, como está en valor absoluto da lo mismo, por el error de la pendiente dividido en la pendiente. ¿Ya? O incluso pueden tomar esta. Acá el k sería 4pi al cuadrado. No tengo x es igual a 0, y este y pasa a ser la pendiente, y el m igual a 1. Y les va a dar exactamente lo mismo. Delta Profe, g pero sobre g. si x vale 0, el error de x no necesariamente va a ser 0. No, el x, no, aquí sí, tienes razón, no es hacer x igual a 0, porque aquí se te determina eso, es no tomar en consideración este término, sino k y este i elevado a m, de que este término acá. ¿Ya? Sí, tienes razón, no es hacer x igual a 0, porque si no queda infinito esto. ¿Ya? Y esto fíjense que estas tres expresiones son exactamente iguales, solamente que están para una, para dos o para tres variables. Y son totalmente equivalentes. Esa con esa con esa. ¿Ya? O esta de acá, aquí lo mismo. Esto aquí yo puedo decir que este g
y que esta es la pendiente a la -1. Me queda Profe, una pregunta. Sí, o sea que matemáticamente sé que es lo mismo, porque cualquier número elevado al cuadrado y después sacarle la raíz va a quedar el valor absoluto. Pero ¿por qué lo expresaron de distintas formas? ¿No le pusieron, por ejemplo, el valor absoluto a los dos últimos? Ah, no, porque acá da lo mismo ponerle el valor absoluto por lo que tú dices, porque está elevado al cuadrado. Acá no está elevado al cuadrado, entonces si ese exponente n es negativo, te quedaría que esto es menos, y no, es positivo, por eso. O sea, Pero sí, pues si es, es negativo, igual iba a quedar positivo porque va a estar elevado a 2. no, pero acá no está elevado a 2. Es que lo que digo yo es que cualquier número elevado a 2 y después se le saca la raíz, va a quedar como el valor absoluto de ese número. Sí, Entonces, matemáticamente son equivalentes. sí, acá sí, en estas expresiones de acá abajo sí, pero en esta no, porque no está elevado al cuadrado y no está en raíz. Ok, ya creo que sí entiendo. ¿Ya? Ya, ahí sí. No sé quién fue el que me preguntó para entender la fórmula de propagación y tampoco sé si con eso quedó claro. ¿Ya? Sí, sí, fui yo. Está todo bien. Eso es lo que hay que hacer siempre, ¿ya? Ver el error, cómo queda. Por ejemplo, a ver, les voy a dar otro ejemplo para que quede más claro todavía. Y creo porque esto lo vamos a ocupar durante todo el laboratorio. Si yo tengo, por ejemplo, no me acuerdo cuál fue el, lo otro que nosotros vimos que era el de caída libre, ¿cierto? Yo tenía que la altura es igual a, no, perdón, no es la altura. El tiempo es igual a, ya no me acuerdo cómo era. Eh, Tengo I es igual a medio, eso era. Entonces aquí yo medía la altura y el tiempo de caída, ¿ya? Y lo graficaba, ¿cierto? Para diferentes alturas y diferentes tiempos de caída, donde la variable independiente es la altura, porque yo configuro la altura, y la variable dependiente es el tiempo. El tiempo depende de a qué altura yo vaya soltando esto. Entonces en el eje X yo voy a tener Y, que es mi variable independiente, y en el eje Y voy a tener el tiempo. Entonces yo tengo que dejar T en función de Y. ¿Cómo dejo T en función de I? O en función de, o T cuadrado, mejor dicho. T cuadrado en función de I. Si yo dejo T cuadrado en función de I, esto me queda 2 sobre G por la altura. Entonces acá, cuando ustedes en clase, en el ejemplo, hicimos esto les quedó una línea recta. ¿Ya? ¿A qué equivale la pendiente? Bueno, en este caso la pendiente equivale a 2 sobre G, que es justamente lo que me habían preguntado. Por lo tanto, si yo quiero calcular G a partir de este gráfico, lo despejo de acá, G me queda 2 sobre la pendiente que me haya dado el gráfico de tiempo al cuadrado en función de la altura. ¿Y cuál sería el error asociado a esto? Bueno, tengo que ir nuevamente a la tablita, el delta G me va a quedar G por, y esto es M a la -1. ¿Qué diferencia tiene con el de arriba? ¿Qué me queda? Eh, a ver, déjenme ver la tablita. K por I a la -. ¿Por qué me queda 2 sobre M? ¿Qué diferencia? 2 sobre G, G 2 sobre M. Bueno, acá me queda G, esto me queda la raíz de delta M sobre M al cuadrado, me queda igual, pues G por delta M dividido en M. Bueno, en este caso me queda la misma dependencia, entonces no hay mucha diferencia. Bueno, y quería darle un ejemplo diferente, pero no, me dio exactamente lo mismo. Ya, bueno, eso es todo, chicos y chicas. No sé si tienen algo más, lo último que quieran preguntar. También, también. Ya, bueno, con eso espero que puedan completar correctamente la hoja de trabajo y que les vaya bien en su evaluación de mañana. ¿Ya?
Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, profe. Cuídese. Chau. Chao, muchas gracias. Chau.